Cuando los ingenieros empiezan a diseñar un control, tienen que acotar su visión dentro de ciertos parámetros, empezando por el formato de botones y palancas que se ha vuelto casi un estándar. Pero también hay detalles como la plataforma, los protocolos, el tamaño y la ergonomía. Y el más importante, el precio. Y con estas limitaciones, podemos encontrar muchísimos productos que, aunque en general se parecen y buscan cumplir la misma función, son muy diferentes. Desde un control de $15 hasta uno de 150. Pero si tienen los mismos botones, y las mismas palancas, y el mismo formato, básicamente ¿qué tanta diferencia puede haber? Y principalmente, ¿10 veces más dinero lo hace 10 veces mejor? Veamos las diferencias y decidamos cuál vale más la pena. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Con la reciente bajada de precio del Elite 2 a menos de $150, que más o menos son unos 3,000 pesos mexicanos, se me ocurrió hacer una comparativa, la verdad, bastante exagerada, de qué tanta diferencia puede haber entre un control premium y uno literalmente 10 veces más barato. Y como ya tenía el caro, lo siguiente era buscar uno que cumpliera con el otro precio. Para la comparación, no quería usar alguno de esos controles chinos sin marca, de esos que puedes conseguir con 10 nombres diferentes. Pero sí necesitaba que costara más o menos $15 o 300 pesos, y tenía que ser compatible por lo menos con Android y con Windows. Cualquier funcionalidad adicional era ganancia, y decidí por el Mocute 050, ya que es una marca bien conocida entre los controles económicos, aunque también se presta para cambiar el nombre, como en este caso que viene con el nombre de nuestros amigos de Binden. Pero Mocute diseña y fabrica sus controles. Aunque usualmente lo venden por $25, que, spoiler alert, definitivamente no los vale, es fácil conseguirlo a casi la mitad, ya sea por descuentos o reacondicionado. El control viene en una caja muy genérica, y al abrirlo, podemos ver que el control viene solamente en un soporte de plástico. Su manual, en chino traducido a inglés, casi imposible de entender, y papel para rellenar la caja. Dudo que esta sea la caja original, lo más seguro es que esto haya sido una devolución, pero suficiente para la prueba. La diferencia con el Xbox Elite Series 2 empieza desde la caja, no solo por el diseño, sino por el peso. Pesa mucho más que cualquier otro control que hayamos probado. Y al abrirla vemos por qué. El control viene en una funda para guardarlo, que también funciona como cargador y trae una serie de accesorios para personalizarlo, que veremos más adelante. Quitamos el soporte y vemos que también viene con una cajita con un cable USB-A a USB-C, trenzado, y bastante largo, de mucha calidad, incluso con el logotipo de Xbox en la punta. Y otra con los manuales y papelería, que, aunque como siempre es un manual simplificado, por lo menos viene en varios idiomas y bien traducido, para que no quede duda de que es un producto premium. Una de las cosas que más me llamó la atención del Mocute es que su diseño está basado claramente en el Moga Hero Power. Digamos que, sí, no es una copia idéntica, definitivamente este control ya es bastante viejo, pero digamos que hay una inspiración muy clara. En especial, en la manera en la que abre el clip para poner el teléfono, y esconde el puerto de carga micro USB. Eso sí, no incluye la pila para cargar el teléfono mientras juegas. La pila dura más o menos 40 horas, y el puerto USB solo sirve para cargarlo, nada de conexiones alámbricas. El hecho de que tiene un clip para el teléfono te habla del enfoque que tiene el control, por lo que no es muy grande, pero no por eso es incómodo, por lo menos hasta que pones el teléfono, donde el desequilibrio sí lo vuelve un poquito más complicado de usar. El plástico es el mismo por todo el control, duro y con un poco de textura. Los botones frontales vienen con el acomodo Xbox, ABXY, y se sienten, creo que la mejor manera para describirlos sería chiclosos. Tienen mucho traslado, bailan mucho en su lugar, y la sensación de la membrana es lenta y poco estable. Puntos que claramente muestran su enfoque económico. Los superiores están marcados como L1, R1, L2 y R2, y son digitales. No hay R2 y L2 analógicos. Estos también funcionan con membranas y tienen esa misma sensación que los frontales, pero empeora con el botón L2 y R2, que al bajar, literal sientes primero cómo toca la membrana y después cómo la presionas. Los botones de función usan un switch tipo domo, con un clic bastante fuerte. Adicional a Start y Select, tenemos el botón de encendido y el de menú. Las palancas tienen un color naranja por dentro, que viste un poco más al control. Son bastante grandes y no tienen ningún tipo de recubrimiento para mejorar el agarre, pero su forma las hace fácil de controlar. En las pruebas nunca se me resbalaron.
Se sienten bien, con un traslado suave, pero la sensación del resorte es extraña, porque es progresiva. A lo que me refiero es, la fuerza que necesitas al principio es mucho menos de la que necesitas al final. Finalmente las dos tienen su clic como te lo esperas, ruidoso pero claro. El D-pad es la parte más extraña, con las 4 direcciones completamente separadas y con una sensación de membranas idéntica a la de los botones frontales. Y créeme, no le fue bien en las pruebas. Se enciende presionando el botón, y si quieres volverlo a emparejar, lo dejas presionado hasta que el LED azul empieza a parpadear. Al iniciarlo en modo estándar, aparece como 2 dispositivos, uno con HID al final para Android y otro con BLE que se supone es para iOS. También puedes cambiar el protocolo presionando derecha en el D-pad al momento de encenderlo. Esto lo activa en el modo PC. Tiene también un modo adicional para actualizar el firmware, pero como el app no está disponible en el store y después de bajarla directo desde el sitio aparece solamente en chino, si hay algún firmware nuevo, no pudimos probarlo. En resumen, es un control muy sencillo, muy genérico, pero tiene todas las palancas y todos los botones que necesitas para jugar. Y adicional, incluye el clip para poner tu teléfono, que la verdad se agradece. Por el otro lado, tenemos el Elite 2, que salió en un momento extraño durante la vida del Xbox One, pero justo antes del lanzamiento del Xbox Series. Y se ve, con un diseño general basado en el control del Xbox One, pero con las funcionalidades nuevas del Series, como los triggers con vibración y el puerto USB-C para cargarlo. Lo único que sí es que no tiene el botón para compartir, que en este caso sirve para cambiar el perfil. Lo primero que notas al agarrarlo es que el control pesa. No solo más que los míseros 132 gramos que pesa el Mocute, sino que con 342 gramos pesa 54 gramos más que el control de Xbox normal con pilas. Y créeme, se siente. El control tiene muchas texturas, con un plástico suave con textura en las agarraderas y un plástico suave en el resto del control. Se siente de muy buena calidad, pero se le quedan bastante marcadas las huellas. La parte superior y los botones de arriba son de plástico, pero con un acabado metálico. Los botones frontales y de función son idénticos a los de cualquier control de Xbox. Lo único que cambia es el botón de menú, que tiene muy poquito traslado comparado con el original. Por atrás es donde empezamos a ver las diferencias que tienen principalmente que ver con la personalización. Primero tenemos los 4 botones programables tipo paleta, que están en una posición muy cómoda. Y si no te gustan o no quieres todos, los puedes quitar muy fácil, ya que están detenidos con imanes, y los puedes guardar en su lugar dentro de la funda. También tienes 2 switches que te permiten regular el traslado de RT y LT. Puedes dejar el traslado completo, ideal para juegos de coches, tener un traslado medio, o un traslado mínimo que básicamente lo convierte en un botón analógico, ideal para shooters. Otros aspectos personalizables son el D-pad y las palancas. El D-pad lo podemos cambiar entre uno estilo Xbox One o uno más completo tipo Xbox Series. Los dos son de metal y se quedan fijos con imán. Y las palancas tienen muchos secretos. Primero, si las quitas, puedes utilizar esta herramienta para ajustar entre 3 niveles de tensión. Bajo, que es el normal, hasta muy tenso, que supuestamente es idéntico al del Xbox 360. En lo personal, me gusta la idea de tener más tensión en la palanca izquierda para los juegos de coches, y dejar la derecha en el mínimo para shooters. Y adicionalmente, puedes cambiar las palancas. Las puedes cambiar muy fácilmente porque también están sostenidas con imanes, e incluye 4 adicionales. 2 cóncavas, pero sin textura en la orilla, que se supone son idénticas a las del 360. Hay una convexa, que posiblemente es la más rara, y una más larga, que hace que aumente la distancia de traslado, lo que te puede ayudar en juegos que requieran más precisión. Ahora, como detalle extraño, las palancas pesan tanto que si las sueltas de golpe claramente rebotan. No lo suficiente para afectar el juego, pero sí algo que rara vez llegas a notar. Todos estos accesorios tienen su lugar en la funda, indispensable para no perderlos. También tenemos un cargador para simplemente poner el control, el cual se pega usando imanes. Este lo podemos dejar adentro de la funda, a la cual se pega también con imanes, o sacarlo para dejarlo más accesible. Para actualizar el firmware y personalizar el control, podemos usar el app dentro de nuestra Xbox, o bajar el Xbox Accessories en Windows. Y el nivel de personalización es exagerado. Puedes ajustar las curvas de acción de las palancas o invertir sus ejes, ajustar las zonas muertas de RT y LT, cambiar los niveles de vibración e incluso el brillo del botón de menú. Y cambiar qué hace cada uno de los botones, no solo los programables.
los puedes mapear a casi cualquier acción del control. Y todo esto lo puedes grabar en los 3 perfiles personalizados que tiene el control, y cambiarlos al vuelo con solo apretar un botón. Hay un cuarto perfil, sin luces, que básicamente es el funcionamiento normal del control, y no se puede cambiar. Lástima que no tenga opciones para macros. Siempre los puedes agregar utilizando un software adicional, pero la verdad es que hubiera sido increíble que lo guardara como parte del perfil. De esa manera te podrías estar cambiando de plataforma y llevándote el macro a todos lados siempre y cuando tengas el control. En lo que respecta a compatibilidad, obviamente funciona con el Xbox One y el Xbox Series, pero también funciona bien en Windows, Android, iOS y Mac, y sin tener que estar cambiando de protocolo. Ahora sí, que de algo sirve ser una de las fuerzas dominantes en los videojuegos. En las pruebas no vamos a utilizar la Xbox, porque obviamente el Mocute no es compatible, pero puedes estar seguro que el Elite 2 es el mejor control que puedes comprar para tu consola. Si vale casi el triple precio que el normal, la verdad es que mejor lo dejamos para el final. Pero por lo pronto, empecemos con las pruebas del Mocute en Android. Y no hay manera de maquillar el resultado. El Mocute no vale la pena. Primero, usa un protocolo HID y no alguno más moderno. Aunque con el Gamepad Tester detecta todos los botones bien. Y podemos ver que la figura que dibujan las palancas es bastante circular. Pero encontramos un problema importante. La palanca izquierda tiene una zona inicial completamente muerta. Es decir, no manda la señal. Salta del 0% a casi el 30%. Lo cual me hace pensar que es más bien un problema de calidad. En especial considerando que la palanca derecha funciona perfecto. Y desafortunadamente este problema afecta en muchos juegos. Primero probé con Grid y en general se sentía bien. Aunque se sentía que faltaba esa parte baja, era jugable. Pero el problema empezó a resaltar cuando probé en xCloud con Horizon 5. Simplemente se volvió injugable. Porque además del problema con la palanca, el control registra R2 y L2 como botones digitales. Y también como botones analógicos para acelerar y frenar. El problema es que estos saltan entre 0 y 100, de manera inmediata. Esto en los juegos que soportan analógicos, como Horizon, no pueden aplicar el botón progresivamente, que es lo que hace cuando detectan botones digitales. En vez, creen que están recibiendo una señal analógica y que lo que le estás diciendo es fondo. Para probar con juegos que no soportan controles, utilizamos como siempre Mantis Pro. Y la verdad es que empezamos a encontrar varias peculiaridades. El control se conecta como 3 dispositivos, un mouse, un teclado y un control, lo cual no solamente nos confunde a nosotros, sino que también confunde la aplicación. Esto lo hizo Mocute para tratar de darle funcionalidades adicionales al control, como controlar la música o simular un mouse, pero al no separarlas en modos independientes, solamente causan problemas. Afortunadamente se soluciona si conectas el control en modo PC. Aquí por lo menos solo aparece como uno, y después de calibrarlo, pudimos jugar Pokémon Unite y Call of Duty. En Pokémon Unite, el control funcionó bien. Puedes mover perfectamente a tu Pokémon y mapear los botones, que es un avance. Pero en Call of Duty, otra vez las cosas fueron mal. Aunque puedes apuntar bien, al tratar de moverte un poquito para ajustar el disparo es imposible. Y, aunque la palanca derecha no está mal, la sensibilidad es extraña. En ningún momento me sentí cómodo jugando, aunque sí creo que te puedes acostumbrar. En emulación las cosas no fueron tan mal. Pensé que el problema de la palanca izquierda iba a ser imposible juegos como Mario 64. Pero, aunque no puedes caminar lo más lento posible, puedes lo suficiente para acercarte y no despertar a la planta. Y marca bien las direcciones. Puedes hacer pequeños ajustes al correr sin ningún problema. Pero si vas a usar el D-pad en vez de la palanca, mucha suerte. Este tipo de D-pads separados suelen ser complicados para juegos de peleas. Pero este simplemente es el peor. Por mucho que lo intenté, no pude acostumbrarme al traslado y a la separación. Casi lastima el tratar de hacer secuencias. De cada 10 intentos de hacer un poder, apenas me salían 2. Y bueno, al estar separadas, por lo menos va a funcionar bien para juegos de precisión. Nope. El traslado y la membrana hacen que sean complicadísimo hacer las diagonales. Las puedes marcar, sí, pero más lento. En la prueba de contra, obviamente no las puedes juntar. Pero cuando quieres hacerlo, tampoco funcionan. Y algún problema tiene el control, que en las escenas con mucha acción, de repente se presionaban botones solos. Si ves bien el video, las bombas se lanzan sin que presione yo el botón. Muy molesto. Para dar carpetazo ya al Mocute y bajar el mal humor, se supone que es compatible con Windows y iOS. En Windows lo detecta bien, y no vas a tener problema con juegos de Steam. Pero los juegos de Epic Store, Xbox y xCloud requieren forzosamente Xinput,
algo que es molesto, pero se está volviendo un estándar, y el Mocute no lo soporta. Y en iOS es algo similar. Se supone que soporta iCade. Desafortunadamente Apple lo ha ido descontinuando a favor de MFI, por lo que no funcionan los juegos. Lo probamos con Dead Cells, Call of Duty y Genshin Impact y nada. Probamos también en otros modos forzando la conexión con las Accessibility Options, y tampoco. Ahora sí que para iOS estás mejor con cualquier otro control. Por otro lado, el Xbox Elite Series 2 da gusto usarlo. Tal vez no cuando te acuerdas del precio, pero si te haces a la idea de que te lo regalaron, no te vas a quejar mucho. Al ser un control de Xbox, utiliza Xinput, que la verdad no es ningún problema porque lo soportan casi todas las plataformas. En el Gamepad Tester, podemos ver que tiene un círculo bastante aceptable, aunque con la esquina inferior derecha de las dos palancas un poquito recortada. Eso sí, no tiene ningún problema de cortes, el traslado es perfecto, y esto se traduce en precisión al usarlas. Es ideal para juegos de carreras como Grid, donde tiene la sensibilidad para mover el volante con el más mínimo empuje, con altísima precisión, y acompañado con LT y RT analógicos, lo hace uno de los mejores controles para juegos de coches. Lo mismo en xCloud, donde obviamente es uno de los mejores controles. Jugar Forza Horizon 5 es casi como usarlo directo en la PC o en tu consola, solo con las pequeñas diferencias de latencia que provoca el servicio. Pero controlar el coche es fácil y preciso. Solo, lástima que Microsoft todavía no ha implementado la vibración igual que en Windows. En Call of Duty tiene soporte nativo, y lo hace uno de los mejores controles para jugar, porque no tienes que estar tocando la pantalla, todos los botones se mapean para que puedas jugar 100% con el control. Y apuntar y disparar con estas palancas es más que fácil. Incluso puedes usar la palanca alta en la derecha para más precisión. Pokémon Unite lo probamos con Mantis y bien. Ya mapeado funciona a la perfección. Lo mismo las pruebas de emulación. Tiene tanta sensibilidad que es el primer control donde podemos hacer que Mario empiece la animación de caminar sin moverse, como con el control original. El D-pad utiliza switches tipo domo, lo cual me dejaba con muchas dudas en el resultado que nos iba a dar. Utilizando la cruceta tipo Xbox One, en las pruebas de secuencias para los juegos de pelea no le fue tan bien. En especial, marcar las diagonales no es tan fácil, pero te puedes acostumbrar. Pero si cambias por el D-pad redondo, funciona perfecto. Una decisión claramente pensada por el equipo de diseño del control. Y en las pruebas de precisión con Contra, igual. El D-pad tipo cruz funciona mejor. Los switches hacen imposible juntar las direcciones, pero también con el círculo funcionan muy bien, porque tampoco te deja mezclarlas. Aunque por hábito, tal vez pierdas un poco de precisión en las diagonales. Para los dos casos, puedes probar y usar el D-pad que más te guste. Y en Windows lo mismo. En xCloud es simplemente un control nativo, lo que te da las funcionalidades adicionales como la vibración de los gatillos. Pero también funciona en cualquier juego del Epic Store como Rocket League y Fortnite, y si utilizas un programa como Rewast, puedes mapear los botones adicionales a acciones completamente nuevas. Y también funciona en iOS sin problemas. Lo detecta a la primera y lo puedes usar para todos los juegos que soportan control. Y gracias a la presión de Apple para hacer un ecosistema más para gamers, esto se está volviendo la mayoría. Con lo que podemos llegar a conclusiones. Desafortunadamente el Mocute es uno de esos controles que entra en el dicho lo barato cuesta caro. Apenas podemos decir que funciona. Tiene el problema de conectar 3 dispositivos en modo Android. El D-pad que es una completa basura. Los botones se sienten raros y R2 y L2 los registra como digitales y analógicos. Y si a esto le subas el problema que tuvimos con la palanca, la verdad es muy difícil recomendarlo. Ni siquiera por menos de 300 pesos, que es lo que cuesta en Ali. Por otro lado, los $150 del Elite 2 son prohibitivos para la mayoría, pero por lo menos te dan un control lleno de lujos y personalizaciones, además del soporte en todas las plataformas y las funcionalidades adicionales del control. ¿Pero vale 10 veces más que el Mocute? Yo creo que sí. La verdad es muy difícil comparar entre un 0 y un 1. Desafortunadamente Mocute se va al extremo de querer ser tan barato y sin embargo hacer tantas cosas que termina no haciendo nada bien. Aunque obviamente eso no hace que el Elite 2 sea el control ideal. Como todo, el chiste es encontrar el mejor compromiso entre funcionalidad y precio. Y ahí es donde el Elite 2 se vuelve una compra muy complicada. Sí, lo tiene todo, pero si lo comparas con un control de Xbox normal, es imposible justificar que cuesta casi el triple. Creo que la única razón válida, como cualquier tope de gama, es si quieres tenerlo mejor y puedes pagarlo. ¿Conoces algún otro control que consideres bueno, bonito y barato? O, todo lo contrario,
caro, pero que vale la pena? Si sí, deja tu comentario para que puedas seguir buscando más controles que probar. Y ya que estás ahí, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.